Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es viernes de música, de ciencia, de mucha información. Rafa Huemansin, Karen, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Muy contento de cerrar la semana juntos. Bueno, el viernes de música lo permutamos para el martes, recordarán. Tienes toda la Juan razón. Arturo Es Brennan. viernes de martes de música. Sí, Vas claro. a volver otra vez a confundir a Laura Regis, que nos reclamó el martes con eso de martes y viernes, y ahorita seguramente le va a reclamar por lo que estoy también haciendo ahora ahorita. algo de música que van a ver, está Por también supuesto, muy interesante y atractivo. pero recordar por lo pronto que Juan Arturo Brennan está recién desembarcado allá en Álamo, Sonora, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, y ya la próxima semana nos estará dando reporte de este encuentro. Pero en la ciencia, Karen Rivera, hay que voltear la mirada al cielo. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? El próximo lunes, la madrugada del lunes, la noche del domingo, México será testigo de un eclipse total de luna. ¿A qué se debe este fenómeno astronómico? ¿Cómo afecta los movimientos de la luna a los seres humanos? Más adelante se los voy a platicar en la sección de ciencia. Bueno, eso sí nos lo permite la contaminación lumínica y la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, poder verlo, porque nos hemos perdido muchas cosas en la Ciudad de México, viendo el cielo. En otros temas vamos a hablar de música, como dice Laura, vamos a hablar del trabajo que hace Jaramar, que la hemos seguido aquí en Canal 22 desde que existe Canal 22. Ha hecho un trabajo formidable Jaramar a lo largo de los años y tendrá un par de conciertos aquí en la Ciudad de México. De eso vamos a hablar. Efectivamente, y también vamos a hablar de literatura porque el Fondo de Cultura Económica presenta en una compilación, una selección de novelas históricas de Ignacio Solares. Hay que recordar que él ha escrito mucho, por ejemplo, sobre Madero, sobre Pancho Villa, Columbus, en fin. Tiene varias novelas, algunas de ellas se publican en estas colecciones bellísimas que edita el Fondo de Cultura Económica y además está celebrando su cumpleaños 74. Un programa muy variado, la invitación a que se queden con nosotros. Comenzamos. Por sus contribuciones al desarrollo de la biología molecular en América Latina, el doctor Jorge Allende Rivera se suma a las filas de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor Jorge Allende Rivera, es un honor para la Academia Mexicana de Ciencias recibirlo como miembro correspondiente. El doctor Jorge Allende Rivera, experto en biología molecular y en el campo de los mecanismos reguladores de la síntesis proteica del código genético, ingresó como miembro correspondiente a la Academia Mexicana de Ciencias. Este nombramiento reconoce la trayectoria y obra de los investigadores radicados fuera del país que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la ciencia. Con motivo de su ingreso, el divulgador chileno ofreció una conferencia magistral en la que hizo un llamado a los latinoamericanos a trabajar en la educación científica de los niños. Creo yo que no hemos hecho suficiente nosotros, los científicos en ejercicio y los universitarios, por colaborar con los docentes que tienen esa responsabilidad antes de que los niños lleguen a la universidad. Al final de cuentas, esto se traduce en que la ciencia que se enseña al grueso de nuestra población muestre en todo su esplendor la belleza y armonía que existe en el universo y que nos rodea, y esto significa que tenemos que colaborar con los maestros en nuestras escuelas y liceos para que ellos transmitan esa visión a los niños jóvenes que son sus alumnos. La destacada trayectoria de Jorge Allende nos muestra una sólida colaboración con varios grupos de investigación mexicanos en las áreas de bioquímica y biología molecular. Sobresale su importante trabajo y colaboración con investigadores especializados en estas áreas en la UNAM, en particular Facultad de Ciencias e Instituto de Fisiología Celular, donde ha impartido varios cursos de biología molecular y genómica y realizado importantes trabajos de investigación. Como parte de su trayectoria académica, el bioquímico contribuyó a generar un proyecto de educación en ciencias basado en la indagación, que ha beneficiado a más de 100,000 niños en escuelas de 15 regiones de Chile. Estoy seguro que comparto con ustedes la idea de que los países de América Latina no vamos a salir del subdesarrollo mientras la sociedad de nuestros países
no valore a la ciencia y al conocimiento científico como una de las grandes tareas que es indispensable para que nuestros pueblos alcancen una alta calidad de vida. Hasta ahora, la Academia Mexicana de Ciencias está integrada por 2.779 miembros, de los cuales 2.670 son regulares, y con el Dr. Allende suman 109 miembros correspondientes, entre ellos 12 premios Nobel. Noticias 22, Karen Rivera. Sumamos a este llamado que hace el doctor Jorge Allende para que se fomente entre las nuevas generaciones no solo el conocimiento, el deseo por conocer, sino el amor y la pasión por encontrar esa belleza, dice el propio doctor José, en la ciencia, en las matemáticas, en la física. Hemos hablado muchas veces de esa relación que vincula el arte con los fenómenos científicos. La música es matemática pura, la pintura es también ciencia, y todo esto va de la mano y hay que encontrar esa pasión, esa belleza más allá del gusto simplemente por aprender. Así es. Esto es fascinante, Rafael, amigos que están escuchando en torno a la ciencia, porque, bueno, en las últimas décadas, la educación pública o la forma de impartir diferentes asignaturas ha desafortunadamente dividido aquello que pareciera que es más complejo e importante, colocándolo en un lugar preponderante. Por supuesto que el conocimiento abstracto, como es las matemáticas, es tan importante como lo es el lenguaje, pero se ha colocado como si fuera algo inalcanzable, algo que tenemos que superar, porque en mediciones internacionales nos dicen que debemos de tener un gran nivel, pero se está separando absolutamente de otro tipo de conocimientos como lo es, y apuntas perfectamente bien, la música, que es matemáticas, la pintura sin las matemáticas sería nada, ¿no? Y bueno, todo lo que nos rodea en este momento es lo mismo. Y en ese sentido quiero hacer una recomendación buenísima, un libro que se llama Lenguaje de las Matemáticas, editado por el Fondo de Cultura Económica, escrito por uno de los más importantes científicos mexicanos, reconocido, ganador aquí de un premio de ciencias y de ciencias y tecnología, y también reconocido como mejor maestro en Alemania, porque él vive en Alemania desde los años 70, que se trata del maestro Raúl Rojas, y es a partir de esta idea de qué forma podemos hablar con la misma pasión y gentileza de algo que pareciera que es absolutamente difícil y abstracto como lo son las matemáticas. Es un librazo. Se llama El Diablo de las Matemáticas. Ahorita les doy el autor. Ese es Enzensberger, ¿no? Ajá, sí, efectivamente. Es un libro divertidísimo, divertidísimo, y creo que, bueno, así como decía Rafa, las matemáticas están en el arte, bueno, pero también la creatividad está en la ciencia y en la matemática. Y si no, no se podría imaginar un mundo distinto por parte de los científicos. Bueno, decía Carl Sagan que el mejor científico es el que creaba arte con las ciencias, ¿no? Efectivamente. Y bueno, nos anunciabas música, Guamansi. Música. Dos conciertos este fin de semana. 2 conciertos bien buenos. Jaramar regresa a la Ciudad de México y bueno, nosotros queremos compartir con ustedes esta entrevista para que no se pierdan estos conciertos. Sueño es un viaje. Es un proyecto que yo había soñado desde hace tiempo en llevar a cabo. Jaramar, cantante, compositora y artista visual, presenta este proyecto multidisciplinario en el Foro El Tejedor del Péndulo Roma, solo este viernes 18 de enero a las 9 de la noche. Yo lo pensaba como un trabajo en el que pudiera yo vaciar todas mis inquietudes creativas, mi trabajo plástico como pintora, dibujante, exploradora visual, escénica, y mi trabajo musical. Desde hacía tiempo también quería hacer una serie de canciones alrededor de lo que sucede a lo largo de una noche de sueño. Sueños, un viaje, es un espectáculo y también un libro que Jaramar ilustró y editó. Es un libro que contiene una aplicación y armé un equipo por una parte que me ayudó a montar Sueños, un viaje en el escenario, con un trabajo muy teatral, muy performático y multimedia, y por otra parte el equipo que me ayudó a construir este bellísimo libro que contiene un código QR que da acceso a la aplicación que permite ver el libro en realidad aumentada. Además, continuando con su exploración de música antigua, Jaramar presentará su espectáculo de canciones sefaradís este domingo. Entonces,
este trabajo que disfruto tanto, que es como puro gozo, lo presentaré en la bellísima, porque además es un sitio que hay que visitar, en la bellísima sinagoga histórica Justo Sierra. Los ejemplares del libro se pueden adquirir en todos los conciertos de Jarama. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues está la investigación musical que Jarama hace permanentemente, música antigua, música tradicional de muchas regiones de México, de otras partes del mundo, esto de la música sefaradí, realmente es muy rico, una voz que puede uno estar escuchando por largo rato y se la pasa uno muy a gusto. Así es, esa es la parte importante y emocionante que apuntas del trabajo de Jarama, que sus resultados tienen un proceso largo, que va lo mismo en gabinete que en escritorio y que nosotros tenemos el placer de disfrutarlos de manera sonora, no como público también. Efectivamente. Y decíamos de Ignacio Solares, de Nacho Solares, que celebra cumpleaños y publicación. Así es, 74 años, y bueno, el Fondo de Cultura Económica hace una selección de algunos de sus libros de novelas históricas. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me preguntó mi padre, ¿de qué vas a estudiar? Y le dije, no voy a estudiar, me voy a dedicar a leer. Y me dijo, pues eso comerás. Ignacio Solares cumplió 74 años de edad y más de 4 décadas de una carrera dedicada al periodismo y la literatura. El Fondo de Cultura Económica publica una selección de sus novelas históricas en un volumen con el mismo título. Y empecé a escribir muy joven. Fui jefe de redacción de la revista Plural bajo la dirección de Octavio Paz a los 25 años. Muy joven, sí. Y dirigí el diagrama de la cultura de Excelsior, que era el suplemento, a los 28. Y bueno, luego he dirigido varios suplementos y varias revistas, hasta la revista de la universidad, que fue la última que dirigí. Tuve acceso a los escritos espíritas de Madero gracias a un historiador, Manuel Arellano, que me dio acceso a ellos. Y yo dije, aquí hay un libro. Pero a partir de Madero el Otro se empiezan a desprender novelas históricas, casi diría yo que se escriben solas, porque pues es una especie como de vocación de invocar lo insólito. El espiritismo en Madero, el cristianismo en Ángeles, el espiritismo en Calles, después de haber desatado la guerra más absurda que conozca este país, con más de 90,000 muertos. La Noche de Ángeles, Madero el Otro, el jefe Máximo, que se vuelve espiritista y no deja de asistir cada semana a sus reuniones en una casona de Tlalpan. Y luego vino Columbus, que es sobre Ciudad Juárez cuando estuvo Pancho Villa. Y que Pancho Villa es una figura que me parece muy atractiva por su ambivalencia. Era un hombre muy caritativo, muy humanista, y se volvió un asesino. Entonces ese cambio me parece como de novela policíaca. Las novelas históricas de Ignacio Solares tienen una característica particular. Me gusta todo lo insólito, todo lo mágico, lo espiritual, lo que sale de lo común. Yo creo que estamos rodeados en el fondo, por más firme que se parezca el suelo que pisamos y el sol que nos ilumina, estamos rodeados de demonios y de fantasmas que no vemos. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, habla de la parte religiosa, que también es un elemento importante en su trabajo y en su reflexión. Un abrazo fuerte a Ignacio, y qué mejor manera de celebrar su cumpleaños que agasajando a nosotros que somos sus lectores. Vamos a hacer una brevísima pausa y al regresar
volvemos la mirada al cielo, ya lo anticipaba Karen Rivera, la madrugada de lunes hay que estar muy atentos a lo que suceda. Así es. Volvemos de inmediato. Continuamos aquí en Noticias 22 y como ya lo comentaba al inicio del programa, vamos a hablar de este eclipse total de luna que se va a poder observar en México el domingo por la noche, la madrugada de lunes, y para ello se encuentra conmigo el astrónomo Daniel Flores. Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, pues compártanos un poco cuáles son estos detalles, estas características particulares que tendrá este eclipse que podremos observar en México el próximo domingo y que bueno, es un fenómeno particular porque se repite cada 18 años. Justamente, estamos hablando de un eclipse total de luna. Hay que visualizar el mecanismo por el cual se producen y eso tiene que ver con el movimiento de la luna en torno a la Tierra. Eventualmente, cuando la luna está entre la Tierra y el Sol, nosotros vemos la parte que no está iluminada. Entonces, además, como está en la parte brillante del Sol, la luz del día, no podemos observar la luna. Gradualmente, cuando sigue su movimiento en torno a la Tierra, el disco lunar empieza a llenarse, de tal manera que cuando aparece la mitad, estamos en la fase de cuarto creciente. Y al continuar el movimiento, que es el periodo de 29.5 días aproximadamente, la luna llega a ponerse del lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra. Y en ese instante estamos viendo la luna llena. Hay que tener claro que los eclipses de luna ocurren solamente en luna llena y que no lo podemos ver cada fase, o sea, cada mes, porque el plano de la órbita de la luna está inclinado más o menos como 5 a 6 grados con respecto al plano de la órbita de la Tierra. Entonces, solamente cuando la Luna está muy cerca de ese plano terrestre es cuando podemos observar los eclipses de luna. Entonces, por esa razón, a la trayectoria de la Tierra en torno al Sol se llama la eclíptica, porque ahí ocurren los eclipses. Bien, entonces en este eclipse que veremos el próximo día 20, lo que va a ocurrir es que la luna va a penetrar la sombra de la Tierra. Entonces hay un aspecto muy importante en el sentido de que cuando la luna empieza a tocar propiamente la sombra de la Tierra, vamos a ver el eclipse parcial. Lo podemos ahí ver en las imágenes y realmente es espectacular en el sentido de que cuando está totalmente el disco lunar dentro de la sombra, se ve rojiza, de color rojo. Sí, justo esa era la siguiente pregunta, doctor. ¿A qué se debe que la luna se tiña de este brillo color rojizo? Se conoce coloquialmente como luna de sangre. Ajá. Pero es un término que en astronomía no se utiliza. Claro, le llaman luna de sangre porque cuando ocurren los eclipses de luna y está dentro de la sombra, entonces la parte, digamos, verde y azul no se dispersa y solamente vemos la parte rojiza. Y particularmente si hay mucho polvo en la atmósfera, entonces se hace más intenso el color rojizo. Entonces, eso tiene que ver con ciertas condiciones de la pureza de la atmósfera terrestre y con ciertos, digamos, filtros que la misma atmósfera terrestre hace y elimina colores. Es un eclipse también particular porque se van a dar aproximadamente 5 en este año y este será el único que podrá verse desde México. Sí, hemos tenido mala fortuna en estos últimos años porque han ocurrido eclipses y no los hemos podido ver. Entonces, en esta ocasión, solamente este eclipse que ocurre en la primera luna llena del año, tuvimos la suerte de que la sombra de la Tierra va a cubrir a la luna y vamos a estar del lado noche. Hay muchas mitologías, muchas leyendas al respecto de esta luna de sangre. Los incas, por ejemplo, aseguraban que un jaguar se comía la luna y de repente vendría hacia la tierra y por eso ellos levantaban sus lanzas para luchar contra este animal. ¿Cuáles en realidad estas causas o lo que puede generar la rotación de la luna en los seres humanos?
el movimiento de la Luna en los seres humanos. Ajá, sí, son, digamos, un par de cosas que están desconexas. O sea, una cosa sería, por ejemplo, la influencia de la Luna en su cotidianidad. O sea, la naturaleza, la Tierra, los seres vivos han evolucionado con precisamente la evolución del sistema solar, particularmente del sistema Tierra-Luna, junto con su movimiento en torno al Sol. Entonces nosotros somos parte de esta evolución de la vida, las plantas, todo, estamos inmersos en ese ciclo lunar para hablar solamente de la Luna. Entonces la acción de la Luna la podemos notar inmediatamente con lo que llamamos las mareas. Entonces, debido a la presencia de la Luna, nosotros vemos que el nivel del mar baja y aumenta de nivel. Esto mismo ocurre con los seres vivos. O sea, dentro de los fluidos de nuestro organismo o de los animales o de los árboles, por ejemplo, están esas variaciones de flujo de líquidos internos. Entonces, de alguna manera, la influencia de la Luna está, digamos, actuando constantemente sobre nosotros. En términos astronómicos, ¿qué le permite a la astronomía investigar, seguir conociendo esta historia del universo a través de estos fenómenos? Ajá. Sí, los ciclos, o sea, la dinámica del movimiento del sistema Tierra-Luna se conoce ya desde hace mucho tiempo, sin embargo, sigue estudiándose constantemente. Entonces, la teoría del movimiento de la Luna, la teoría del movimiento de los planetas, está corrigiéndose constantemente. ¿Por qué? Pues porque la tecnología va mejorando y tenemos una manera cada vez mejor de determinar la posición de un objeto, la distancia entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y un planeta, el Sol, y todo eso nos permite ser más precisos en los instantes que va ocupando tal objeto celeste y de esa manera mejorar las teorías matemáticas del movimiento de los cuerpos celestes. Doctor, las recomendaciones para este domingo en la noche, ¿cómo se va a llevar a cabo este eclipse total de luna? ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora es su punto máximo? ¿Cómo podremos observarlos los mexicanos? Claro, hay que tener presente que más o menos el eclipse total va a ocurrir hacia la medianoche. Entonces, más o menos una hora antes, una hora y media, dos antes, tenemos ya el inicio del eclipse parcial. Entonces, eso va a ser notable porque vamos a ver que la Luna empieza a ser mordida. Entonces, va a empezar a verse como una parte oscura en contraste con la parte brillante de la Luna. Entonces, va a aumentar gradualmente esta zona oscura en la superficie de la Luna y cuando ya está muy próxima a la totalidad, ya se ve color rojizo. Entonces, aquellos que han jugado canicas con las agüitas, aquellas agüitas que son de color rojo, así se ve la Luna en el eclipse total de Luna. Ok, doctor. Bueno, pues también me parece que van a ver por ahí algunos telescopios colocados en el Universum, en la UNAM, por si la gente decide entrar a la página de la UNAM, de este Museo de la Ciencia del Universum, y revisar si será posible ver este eclipse total de Luna a través de estos instrumentos maravillosos de la astronomía. Muchísimas gracias, doctor Rafael Laura Güemanzin. Pues un fenómeno que ocurre cada 18 años. Y además emocionante. Yo pensé que la recomendación, doctor, era sacar una silla a la banqueta y el whisky para apreciarlo y disfrutarlo. O sea, ¿la recomendación? Sí, no, sacar el whisky y sentarse a ver la Luna. Claro. O sea, sí. Bueno, esperemos que de aquí al domingo tengamos la oportunidad de que no haya nubes. Claro. Aunque sean las corrientes de chorro del Pacífico que entran a la República, sin embargo hay zonas en que vamos a poder ver aquí en la Ciudad de México el eclipse y en la mayoría de la República Mexicana sí va a haber despejado. Entonces ahí no van a tener problema. O sea que nos y podemos la hora ir. es exactamente la misma. Nos podemos ir, tenemos tiempo de agarrar, no sé, el camión. Ahorita exactamente, sí. Rápido, Bueno. sí, para disfrutarlo. Pues muchas gracias, doctor, por explicarnos en qué consiste el fenómeno. No solamente disfrutarlo, sino también saber de qué se trata. Gracias, Karen. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, gracias, doctor. un placer, Nos vemos sí. el próximo viernes. Y bueno, nos vamos a otros asuntos. Esta es una apuesta teatral que toca uno de los asuntos más dolorosos que se vive en nuestro país. Así es. Platicamos cómo el arte puede también estar a favor de la ciencia, pero también puede estar a favor de la reflexión y en beneficio de construir una sociedad mejor.
Sí, al menos 37,000 familias en nuestro país siguen buscando a sus desaparecidos. Y estamos hablando de números redondos porque día a día, en alguna parte de este país, alguna familia está padeciendo de nueva cuenta este temor y lo podemos reflexionar a través del teatro. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Ausentes, una instalación escénica sobre el tema, no ofrece respuestas, pero sí reflexión, en una puesta en escena sin personajes ni ficción. Es un recorrido escénico que trata el tema de la desaparición en la República Mexicana. Nosotros ya tenemos 6 años trabajando el tema y lo hacemos a partir de los testimonios. Es decir, no generamos una ficción, sino que todo es real. Las voces de desesperación, pero también de amor y esperanza de los familiares de desaparecidos en nuestro país se dejan escuchar al recorrer las distintas estaciones que propone Ausentes. Digamos que el primer paso es la investigación. Muchas veces empezamos por más bien fuentes periodísticas, por páginas de internet, todo esto, y después buscamos el contacto directo con los familiares. De hecho, creo que en todos los casos que presentamos ahora, con todos hemos tenido contacto con las familias y con ellos ya logramos que nos cuenten pues un poco cosas más íntimas o más personales, ¿no? Sobre los compañeros que desaparecen. Es teatro documental, hemos trabajado con distintas fuentes, pero principalmente trabajamos directamente con los familiares de personas desaparecidas y ellos nos brindan su testimonio y eso es lo que ponemos en escena. De la A a la doble A, joven desaparecido en Chacagua habría sido asesinado para robarle sus pertenencias. El espectáculo multidisciplinario es una creación de la compañía colectiva Campo de Ruinas. Se logró esclarecer el caso y poner a disposición de las autoridades a los responsables del asesinato del joven universitario de la UNAM. En el colectivo ahorita somos 2 personas de teatro, una artesana textil y 2 músicos. Y entonces, dependiendo de ciertas cosas que nos llaman la atención, podemos partir. Por ejemplo, en algunos casos partimos de la base musical y a partir de ahí generamos todo lo que se va a decir. O a veces tenemos un texto que, por ejemplo, puede ser como una crónica de cómo es el proceso de desaparición y búsqueda de los compañeros, o a veces el testimonio de los papás. Por ejemplo, hay casos en donde tenemos cartas que escriben las mamás y eso es lo que tenemos como base y de ahí lo vamos trabajando entre todos para agregar la sonoridad o la cuestión plástica. Jesús Israel Moreno Pérez es un estudiante. Como parte del ciclo teatro documental, Ausentes da cuenta de los retos a los que se enfrentan los familiares de desaparecidos, casos que son diferentes en las funciones de los lunes y de los martes. De julio de 2011, para dirigirse de vacaciones a Chacagua, en Oaxaca. Creo que pues la respuesta de los papás siempre ha sido generosa y siempre nos agradecen mucho nuestro trabajo. Nosotros les pedimos que no nos agradezcan, ¿no? Porque es para ellos. Cuando los papás vienen a las funciones, es muy duro para nosotros, ¿no? Porque este trabajo lo hacemos para ellos, pero no sé si para que ellos lo vean, ¿no? De pronto no sabemos qué tanto removemos o algún papá nos decía alguna vez que es como echarle limón a la herida, ¿no? Pero la verdad es que el daño que les han hecho es inmenso y creo que verlo en escena no les hace más daño. Eso lo saben y ellos viven constantemente con esta herida, ¿no? Así que pues lastimarlos no, sino creo que se sienten acompañados, ¿no? Sobre todo porque además cuando alguien desaparece, las familias se quedan muy solas, ¿no? Porque los acusan de muchas cosas, los criminalizan, o también porque es difícil, ¿no? O sea, nos lo han dicho, de pronto la familia se aleja porque es difícil verlos tristes o verlos sufrir. Se alejan de ellos y entonces terminan de pronto como solos, y creo que ahí pues se sienten un poquito abrazados, ¿no? Por nosotros. Y que en caso de ser parados no dijeran a dónde iban. Pero antes de llegar a Toluca, el camión regresó porque les dijeron, la zona está muy caliente y es peligroso. Estaremos presentando Ausentes del 14 de enero al 25 de marzo en el sótano del Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque. Luis Alberto Navarro Escobedo, 23 Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Comando armado, el cual se identificó como de la Sedena. Bueno, pues desde la escena teatral también se propone esta reflexión en torno a un asunto de orden nacional, de orden social, que no podemos dejarlo de lado. Un tema muy, muy delicado y qué mejor que las artes para reflexionar y compartir esto que para muchos es ignorado.
El momento para hacer una pausa, volvemos de inmediato. Bueno, así como hace un momento les presentábamos una puesta en escena que habla sobre las desapariciones de personas en nuestro país o en cualquier otra parte, porque desafortunadamente pues, el dolor no solamente se restringe a una zona del planeta, este también es un tema de gran actualidad y se trata de la frontera vagabunda que nos pone en los zapatos de un joven migrante que ha emprendido su travesía. La frontera vagabunda es un espectáculo de teatro visual de gran formato que narra la historia de Diego, un migrante que sale de su comunidad para cruzar líneas fronterizas, en las que encuentra obstáculos que buscan despojarlo de sus recuerdos y cuestionar el sentido de su viaje. Aventurarse este viaje para una persona arriesgando, haciendo como una apuesta muy grande que es su vida, ¿no? Implica para nosotros hacer ese recorrido y plantear la pregunta, justo, ¿qué es una frontera? ¿No? O sea, México es una frontera, pero adentro tiene subfronteras, que son la delincuencia, que son la extorsión, que son la misma naturaleza. Entonces, y también la otra pregunta es, ¿qué nos mueve hacia ella? ¿No? El proyecto escénico es una invitación para compartir el viaje de Diego, a través de su cultura e imaginario colectivo. La idea es ligarlo mucho a la identidad latinoamericana, ¿no? Creemos que el color es fundamental en la identidad latinoamericana y nosotros agregamos cuestiones de nuestro oficio, que son los títeres, la máscara, música, ¿no? La música la hizo Alejandro Preiser, que es director de Triciclo Circus Band, y mezclamos como todos estos elementos para hacer una narrativa visual y sonora. En su creación se unieron las compañías La Quinta Teatro y Quesillo Teatro. Ganaron la convocatoria Impulsa Futuro de la UNAM y con ese apoyo lograron realizar este espectáculo que busca reflexionar sobre las consecuencias que causan los límites geográficos, políticos y económicos. En el hecho de que la mayoría de la gente en este país, por lo menos un gran porcentaje, tenemos familia migrante. De una u otra manera, legal o ilegalmente, esa relación existe. Noticias 22, Óscar Cortés. Un tema coyuntural y más hoy que nunca que estábamos escuchando precisamente en las redes lo que sucedía en la frontera sur de México, donde también se recibió una importante caravana de migrantes provenientes de Centroamérica. Esto a la reflexión, temas, insistimos, coyunturales que se tratan desde la escena, que se tratan desde las artes. Y a propósito de lo que se maneja en la red, mientras en Australia se están literalmente muriendo de calor por esta onda que está azotando todo el terreno, hay otros lugares, Laura Weman, que todavía tienen nieve. Efectivamente, justo en medio de intensas nevadas inició la gran odisea, la carrera de trineos tirados por perros que se desarrolla año con año en las montañas de Saboya, en Francia. Ahí están las imágenes. Este rally, que va a concluir el próximo 23 de enero, comprende en total 400 kilómetros y está dividido en 9 etapas. En esta edición participan 23 pilotos y 3 centenares, 300 perros. Ahí están, vean qué impresionante, qué fuerza tienen estos animales, qué belleza. Bien, y en otro tema, de ahí nos vamos hasta Crimea, la ciudad de Alusta. Allí hay un nuevo atractivo turístico. Es un centro de entretenimiento que hace honor a lo mejor de la ciencia ficción, convirtiendo a sus visitantes en tripulantes de un viaje espacial. Ahí tienen ustedes estas imágenes que pudiéramos ubicar en contexto de muchísimas películas de ciencia ficción. Esta nave, llamada Guardianes del Imperio, cuenta con una cafetería, 12 cabinas y conexión a internet. El costo para hospedarse un día en alguna de estas cabinas es de 5,000 rublos, que es más o menos algo así como $75. Ahí pueden hacer sus fantasías realidad. Y nos vamos con otra de las imágenes del día que nos llega desde la ciudad de Westbrook, en Maine, Estados Unidos, y se trata de un gigantesco círculo de hielo de dimensiones semejantes al diámetro de un campo de fútbol que flota en el río Prescott, provocando toda clase de conjeturas en las redes sociales, desde la posibilidad de que sea una pista de aterrizaje para extraterrestres o una señal del apocalipsis. No obstante, científicos han aclarado que la formación del disco de hielo, pese a ser poco común, tiene su
explicación en un fenómeno completamente natural. Ahí estamos viendo impresionantes estas imágenes. También para cubrir o cumplir otras fantasías, Weyman, tú lo propones hacer en la nave espacial. Aquí hay otro que nos invita también a reflexionar sobre el poder y la fuerza de la naturaleza. Pues yo me inclino a pensar que son extraterrestres. De plano, ¿sí crees que llegó? Sí, yo creo que sí. Puedes subirte a la nave espacial y averiguar quién hizo ese círculo de hielo allá en Maine. Así como hay círculos en los campos de cultivo, ¿por qué no en el hielo, no? Si está Nazca completamente efectivamente, marcado, me parece. Y bueno, muy bien. lo que veíamos también de los animales en los trineos, pues es algo que es una tradición y que son animales que tienen características muy particulares, y esto nos lleva a pensar en la relación del ser humano con los mal llamadas mascotas, porque en realidad es una palabra mal aplicada, son animales de compañía. Algunos de ellos trabajan con el ser humano haciendo muy diversas actividades, y justo de ello va la colaboración de este viernes del equipo de Noticias 22 Digital, que nos dice cómo hacer para dar el cuidado, la atención apropiada a nuestros animales de compañía. Una persona poseedora de un animal que se responsabilice de un animal, pues está comprometida a mantenerlo en bienestar, tanto físico como mental. Para esos casos en que la mascota necesita atención médica, la UNAM tiene dos opciones: el Hospital Veterinario de Especialidades y el Hospital Banfield, que apuesta por la medicina preventiva, que se encarga de atender la nutrición, higiene, reproducción y vacunación de las mascotas. Nosotros ofrecemos servicios a todos aquellos pacientes que requieren una atención especializada. Es decir, pacientes cardiópatas, pacientes con problemas en musculoesqueléticos, que tienen que pasar a ser atendidas a las respectivas áreas. Por ejemplo, cardiología, gastroenterología, ortopedia, neurología, dermatología, oftalmología. La medicina preventiva es el área de la medicina propiamente dicho, que se encarga de evitar la presencia o emergencia de enfermedades que incluso pueden ser evitadas. Pues como propietarios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer a nuestra mascota, nadie más que el propietario la conoce mejor, y esos pequeños cambios que pueden ser sutiles, no necesitamos que sean muy fuertes, nos pueden indicar que hay algún problema, y de inmediato una revisión con el médico veterinario. Ambos hospitales se dedican a las pequeñas especies que son perros y gatos. Algunos de los casos más recurrentes de ambas especies son: yo creo que actualmente tanto dientes como piel son los que más van subiendo. Una de las cosas que más se ven en dermatología son alergias, que en muchas ocasiones pueden ser alergias alimenticias, en algunas otras ocasiones alergias a elementos que flotan en el ambiente, en el espacio, en el aire, pero no necesariamente tiene que ser por una falta de cuidado. Son predisposiciones que ya traen los animales y que en algún momento empiezan a manifestarse. ¿Para qué lo quiere? ¿Cuánto tiempo va a tener para darle de compañía? ¿Cuánto piensa gastar? ¿Qué espacio tiene? ¿Y quién va a vivir o quién vive con él? Menores de edad, tercera edad, personas enfermas con necesidades especiales, porque eso nos puede dar una pauta para nosotros irlos orientando. Hay que mantenerlo en salud y para eso necesitamos la orientación del médico veterinario. Y sería muy bueno que quien piense en tener un animal de compañía se acerque al médico veterinario de confianza para que le informe y platiquen qué sería mejor, un perro, un gato, un macho, una hembra, de qué raza, que pueda adaptarse mejor al estilo de vida de los propietarios.
tenemos que tomar en cuenta que la mascota necesita tiempo, paseos, necesita salir a hacer ejercicio, una alimentación sana, balanceada y adecuada. Entonces todo esto son las cosas que uno tiene que pensar antes de tener una mascota, y es a lo que nosotros llamamos siempre tenencia responsable. Yo ya he tenido la oportunidad de ir a estos centros de atención. Qué buena atención se le da a los animales. Yo creo que si uno tiene un animal de compañía, forma parte de su vida, en la cotidianidad, es su familia, y hay que tenerlo con los mejores cuidados posibles. Y bueno, pues ahí está una posibilidad de hacerlo. Yo que me siento un poco enfermo, me voy a dar una vuelta. Fíjate que no te atienden aquí. No me voy a atender a mí. No, pero gran labor la que se está haciendo, y sobre todo también recordar que estos animales de compañía son eso, no hay que humanizarlos. Eso es parte también. No. Eso sería bueno en otra ocasión platicar un tema interesante. De esta humanización de los animales que pues es un tanto bizarra, ¿no? Sí. Depositar en los animales de compañía todas las necesidades, aspiraciones y consumismo vacíos. Que tiene el ser humano frente a los procesos del capital que estamos viviendo en este momento. Digo, este tipo de centros son importantes. ¿Por qué? Porque es otorgarles una calidad de vida a aquellas personas. Y respetar su naturaleza. Amamos. Exactamente. O sea, que respetar su naturaleza, son animales. A un animal le gusta correr, jugar. Pero eso de ponerle el suétercito, pasearlos en carriola. Híjole, bueno, será tema de otra cosa, porque sí es un asunto importante a analizar, ¿no? Efectivamente. Bueno, y con estas reflexiones nos vamos a la pausa y los dejamos precisamente con el contenido que pueden encontrar en la página de Noticias 22 Digital. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti ¿Te has preguntado cuántas mujeres se presentan en los festivales de música? Buscamos a Carlos Verástegui, organizador de Gear Noise, un encuentro musical en donde el talento femenino es el estandarte. Este se lleva a cabo dentro de la semana What a Woman, y Ana Paula Simón nos habló sobre este proyecto que busca dar herramientas a las mujeres para ser parte de la creación de contenidos. Del 11 de enero al 5 de febrero, la compañía del suizo Daniele Finzi Pasca se presenta en la Feria de León con Abrazos, un espectáculo que fusiona el teatro y el arte circense en un solo espacio. Platicamos con él sobre este trabajo en el que echa mano de la poesía para provocar una emoción. Te invitamos a hacer un recorrido por escenarios distópicos a través de la novela gráfica Angel Catbird, de la autora del cuento de la criada y alias Grace, Margaret Atwood. Sexto Piso publicó en español esta primera incursión de la canadiense en el género y nosotros echamos un vistazo a sus páginas. ¿Quién no conoce The Cranberries? ¿Quién no ha cantado Zombie? Dedicamos nuestra sección Queremos tanto a esta banda irlandesa de los años 90 que marcó a toda una generación y a su vocalista, Dolores O'Riordan, que falleció hace un año. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias.canal22.org.mx. A lo largo de 4 años, Elsa Chabós se dio la tarea de registrar con su cámara el fenómeno que rodea a los Reyes Magos que toman las plazas públicas para retratarse con la gente. Las nuevas generaciones de los que hace años fueran los fotógrafos de agüita, estos maestros de la escenografía y el disfraz, fueron captados en su mundo por la fotógrafa Elsa Chabós. Este fue un oficio que se dio de una manera muy gremial, entonces pasaba de padres a hijos junto con toda la parafernalia. Pero hay gente nueva, como en cualquier oficio, que no tienen la más remota idea de cómo era la fotografía antes, porque la técnica cambió para siempre. Ya ni siquiera existen los químicos ni los papeles para imprimir nada, ¿no? Envueltos en sus capas de reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar posaron rodeados del surrealismo que solo ellos pueden crear, acompañados de tortugas ninja, Thor, el hombre araña y Batman. Lo que me planteé fue algo muy sencillo y fue hacer retratos posados de los fotógrafos. Más algunos de sus sets, que son como sets imposibles. Te puedes subir al caballo, al elefante, a todos los animales de tamaño natural, y al mismo tiempo estás con los reyes que siguen con sus mismos vestuarios de hace 40 años o más, ¿no? Los vestuarios no han cambiado,
pero sus sets van cambiando con respecto de las necesidades que el mismo público le solicita al fotógrafo, ¿no? Porque lo que ellos quieren es vender y cada año los van renovando, ¿no? Algunos se quedan y algunos de pronto ponen El Escuadrón Suicida, porque pues fue la película que más ganó el año pasado, entonces pues ¿por qué no El Rey Mago con El Escuadrón Suicida? Ellos particularmente tienen una creatividad increíble, espontánea, se les da, no la piensan, no la elaboran, simplemente todo el manejo del color, la factura de sus disfraces, la manera como combinan y estructuran los sets es magistral. Iban guiados por una estrella, exposición que se presenta en la librería Utópicas, que está en Avenida Hidalgo número 9, local 4, a unos pasos de División del Norte en Coyoacán. Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, al ver estas imágenes y ver cómo se empiezan a mezclar con otras tantas, bueno, esto no es algo nuevo. Hay un libro que ha sido publicado por Chile y España en donde se busca establecer este parámetro de cómo fue imaginada América por los europeos que nunca estuvieron en América. Y la segunda parte del libro es cómo, después de que empezaron a llegar ciertas cosas de América, eso influyó en la iconografía del arte en Europa. Por decir un ejemplo de cada uno de estos dos elementos, Alberto Durero tiene un mapa o hizo un mapa de México Tenochtitlan, aunque por supuesto jamás estuvo en América y mucho menos en México Tenochtitlan. Pero por el otro lado, cuando empezaron a llegar ciertos elementos que influyeron en la historia del arte allá en Europa, se pueden observar, una de las cosas que proponen es una planta con elementos como agave en el Jardín de las Delicias, pero por otro lado una pintura anónima que está en una iglesia de Portugal, que es la adoración de los Reyes Magos, y todo este rollo, justo para llegar a este punto, porque entre los Reyes Magos el artista se imaginó que si venían de todas partes del orbe los Reyes Magos, uno debía de venir de América. Entonces pintó a uno de los Reyes Magos con su penacho, con su taparrabo, adorando al Niño Dios, uno de estos elementos que conectan la imaginería, como acabamos de ver en este momento, de la tradición católica con todo lo que en ese momento se sabe, ¿no? Era un buen fenómeno mercadológico el de San Mateo, porque tenía a los europeos, a los asiáticos y a los africanos representados. Todavía no se descubrió América. Si ya hubiera estado descubierta América, hubieran sido 4 Reyes Magos y la inclusión hubiera permitido uno latino. No se dio el fenómeno, pero estaba uno negro, uno caucásico y el otro asiático, uno joven, uno viejo y uno maduro, y estaba todo el mercado cubierto para vender esa idea de pero ahora con esta exposición también con estos latinos representando a estos personajes, no, bueno, pues ya queda cubierto ese punto. Hay que hablarle a San Mateo y decirle que... Hasta las tortugas ninja, ¿no? Ahí está Harley Quinn. Todo se vale, todo se permite. ¿Qué más tenemos? Y bueno, pues les tenemos otra pieza, una propuesta interesante que viene de culturas un tanto lejanas geográficamente, pero que está apoyada en el arte ancestral del origami y la mitología japonesa. Se trata de la compañía Raíces Tejidas, que hace su debut en la escena nacional. La puesta en escena Katsumi y el Dragón surge como un proyecto de la incubadora de grupos teatrales de la UNAM con la realización de la compañía teatral Raíces Tejidas. Esta obra, dirigida a los niños y jóvenes, retoma la cultura japonesa a partir de las leyendas tradicionales y el origami como ejes fundamentales. Katsumi y el Dragón es una obra que surge de una idea de hacer teatro para niños con origami gigante. Después decidimos que con el origami sería bueno inspirarnos en la cultura japonesa. Es una niña, aprendiz de samurái, que quiere y ya ansía por ser una guerrera samurái, pero su desesperación trae algunos problemas y pierde el sable que equilibra todo su mundo y pues tiene que salir de viaje con su mejor amigo dragón para recuperarlo. La obra silente aprovecha el movimiento, las gesticulaciones y grandes figuras de papel para dar a personajes como el dragón, el zorro o los peces koi que acompañarán a Katsumi en su aventura, elementos como la música, las artes marciales y el vestuario denotan el interés en los encargados de la puesta en escena por aprovechar el folclore de Oriente.
Tuvimos una asesora japonesa que nos estuvo empapando de todo lo que significa el origami para ellos. En la música tiene muchos elementos del teatro no. Está situada en una de las eras antiguas del Japón. También tenemos combate escénico inspirado en el kendo, que es una disciplina japonesa. Sobre todo es la manera en que enfrentamos los obstáculos en la vida, ¿no? Y que no solamente es valentía, es tener espíritu de guerrero. Todos podemos ser unos guerreros samurái. El Dragón y Katsumi se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario los sábados y domingos de enero a las 12:30 horas. La entrada es libre, pero debe solicitar sus boletos en la taquilla una hora antes de la función. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahí están llevando el arte del origami a otras escalas, a otras dimensiones, utilizándolo no solamente como tradicionalmente creemos a un nivel, digamos, muy personal, sino como parte de los elementos escenográficos. Es una propuesta original y además bien documentada. Y nos vamos a despedir y lo hacemos con música, recordando al compositor francés que sentara las bases para los genios románticos de la transición del siglo XVIII al siglo XIX, y nos referimos a Emmanuel Charrier. Así es, a 178 años de su fallecimiento, ¿verdad? De su natalicio. De su natalicio, 178 sí. años. Digo, de su lo natalicio, rectificamos, ¿no? digo, estamos en vivo y es válido para no dejarles el dato erróneo de su nacimiento. Así es. Bueno, y que tuvo una influencia tremenda, porque lo que ubicamos como el romanticismo, que podría ser hacia mediados o finales del siglo XIX, pues comenzó muchísimo tiempo antes, ¿no? Antes. Él fue el que influenció a Ravel, a Debussy, a sus grandes creadores. Nos vemos el lunes, muchísimas gracias. Disfrútenlo, muy buenas noches, buen fin de semana.